entonces. Vale. Hola María Jesús. Hola, Vanessa. Me gustaría que para empezar explicases un poquito qué es lo que haces. Tú eres auxiliar de enfermería. Sí, soy Vale. auxiliar de enfermería, trabajo en un centro de día y luego tengo, bueno, me encanta el mundo o los procesos de vida y la última etapa vital o las últimas me parece muy importantes. Y bueno, tengo hecho formaciones en coaching, antienvejecimiento y el acompañamiento a la hora de morir, en los procesos de muerte y duelo. Y bueno, ahí ando, esa es un poco mi experiencia en este momento de mi vida. Y haces algo, ¿no? Me explicabas el día que hablábamos por teléfono que llevabas también algún tipo de grupo, así como voluntaria, ¿no? Para el duelo, para acompañar al duelo, ¿puede ser? Sí, Vale. sí, llevo un grupo pequeño de voluntarios de Cruz Roja y bueno, he empezado a hacer unas formaciones en cuanto a inteligencia emocional con gente que está acompañando a personas mayores, pues eso, para cómo gestionar las situaciones que se les presentan en esos procesos. Y bueno, ahora se ha parado todo con esta historia, está todo parado, pero bueno, sí es un inicio en ese camino también. Vale. Mira, y para que la gente entienda un poco lo que hace un auxiliar de enfermería en un centro de día, podrías describir, después vamos a hablar de lo que has hecho durante el COVID, durante este periodo más, Sí. pero habitualmente, ¿qué es lo que haces en tu día a día, en tu puesto de trabajo? Pues en un centro de día van las personas eh, para estar más, socializarse, estar con más gente y se hace un montón de actividades. Hay diferentes grados de dependencia y bueno, cada uno, pues, dependiendo de los grados, está en un aula y bueno, se trabaja con ellos a nivel de psicomotricidad, eh, de movilidad a nivel cognitivo para que bueno, la persona se mantenga lo más activa posible durante toda su vida y luego se trabaja mucho pues eso, las relaciones interpersonales y es muy interesante. O sea, que vendría siendo como un poco tu trabajo allí, que es como una especie de dinamizadora para ir relacionando a la gente, como ponerlos en contacto unos con otros. ¿Es eso? Si lo estoy entendiendo bien. Bueno, no, me he referido más en general. Mi trabajo en concreto, bueno, es un auxiliar que estoy en un nivel y ahí, bueno, el típico de una auxiliar de clínica, es decir, recibimos a los usuarios y luego, bueno, pues a la mañana realizamos actividades con ellos, luego comen y, bueno, pues duermen la siesta los que duermen y lo demás estamos a la tarde también, haciendo actividades con ellos dependiendo de, bueno, a nivel de necesidades y luego de estimulación. Qué interesante. Y ahora, en esta época COVID, ¿qué has hecho tú? Bueno, los centros de día los cerraron, entonces nos mandaron a centros geriátricos donde se necesitaban auxiliares, pues porque ha habido en algunos que los auxiliares se han contagiado, han terminado contagiándose también y entonces faltaba mucho personal. Y en este momento, bueno, estaba en dos residencias diferentes con enfermos o con usuarios que estaban contagiados por la enfermedad. En la fase terminal en algunos, en otros, bueno, ha sido una satisfacción también que pudieran remontar y han superado la enfermedad, incluso gente con bastante edad y lo han superado. Pero eso ha sido, bueno, pues eh, hacer, claro, depende también de en qué lugar estabas. En el mío estaban en el proceso final al principio
y ahí pues era atención en los últimos momentos. Pero bueno, lo que es lo normal en una residencia, atención, estar, a veces estaban solos porque no podían, no entraban las familias, entonces estar ahí todavía un inciso más al estar intentando no sustituir, pero bueno, acompañar, porque la familia no la puede sustituir, pero sí acompañarla a ser un poco esa mano que no tenían. Y eso, O sea, sobre todo lo que más, el intentar. que de alguna manera esto que como voluntaria haces, lo llevaste al momento COVID. Mira tú cómo son las Sí, sí, que sí, la vida, sí. podías aportar eso en este momento, ¿no? Para esas personas. Sí, es que es una situación complicada porque aunque estés preparada, luego la realidad es otra. Entonces ahí primero he tenido que jugar con o atravesar mi propio miedo en esa situación porque es un shock después de estar 15 días en casa. Digamos que estás en esa zona de confort tranquila donde no pasa nada y cuando vas a un espacio donde estás con gente que está contagiada, de que está muy mal, pues el impacto es brutal. Primero hay que yo por lo menos tenía que recolocarme, resituarme y trabajar con mi propio miedo para poder seguir adelante. Entonces, bueno, me ha venido muy bien también en ese momento conocer técnicas de respiración, de centramiento y bueno, eso me ha ayudado mucho a superar esos primeros días iniciales, que la carga de trabajo también es muy fuerte y bueno, pues tienes ahí circunstancias complicadas. Pero una vez eso los pasados los primeros días, porque además fue curioso, pero primero me mandaron a un centro donde ya estaban también, salí de ese centro y me mandaron a otro centro y también en la unidad de contagiados, pero bueno, la experiencia al final es doloroso, porque es doloroso, pero es la realidad, es parte de la vida y eso está ahí. Lo importante es cómo se sale de esa situación, ¿no? El aprendizaje que has hecho y lo que has podido transmitir a las personas que están en esa situación. Para ellos, yo siempre he pensado que la situación más difícil era para ellos, porque estar viéndote, el dar la mano, pero la das a través de guantes, el llevar las EPIs, para esa persona te estaba mirando y estaba, es decir, ¿qué es esto? Que es más difícil, la situación es más complicada, pero bueno, yo creo que como lo haces de corazón, eso es lo que llega, como es una energía y confío, bueno, para mí, mi forma de pensar, confío en que eso está llegando en cualquier nivel. Y bueno, eso es lo que... Yo comparto eso que dices porque yo también me sentía como, claro, como que a mí, yo cuando acompaño a las personas, soy mucho de tocarlas, de mirarlas, de acercarme y Eso, al ir disfrazada de astronauta, primero que iba a lugares en donde no me conocían, porque iba un momento. eso es, Entonces, claro, eso es. primero no me conocen, luego encima voy disfrazada. Mm, Imagínate que la persona está desorientada, ¿no? Aún encima, porque los mueven de camas, porque ya no saben si sí, porque están aislados y no pueden salir del dormitorio. sí. Entonces, lo pensaba y un poco llegaba al mismo lugar que tú, que es, bueno, aunque no pueda hacer, estoy aquí y Ujú. dentro de lo que yo puedo, pues le transmito algo que me nazca aquí desde el corazón Eso es, y eso es. a veces no es lo que haces con las manos, sino la actitud, ¿no?, que tienes ahí delante de esa persona que se está yendo. Eso es, eso es, eso es. Y Sí, que, es eso. Y sobre todo la mirada. Yo creo que de la manera que más he llegado yo, por lo menos, es a través de la mirada. Aunque tenías la pantalla, pero te esforzabas también en establecer ese contacto visual que sabías que le estaba llegando. Para mí la mirada es muy importante. Entonces, bueno. y eh, este miedo que me comentabas, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Ese trabajo de respiración lo podías aplicar en el mismo momento que estabas allí o era después al salir del trabajo en casa? El primer día el miedo era, o sea, porque vas a un sitio que desconoces, que no conoces a las compañeras, que no conoces el espacio, que estás con una pantalla y que no conoces, y las mascarillas, y no conoces a nadie. Entonces es normal que, o bueno, para mí por lo menos es normal que en ese momento es miedo, porque es desconocimiento, es un montón de emociones y ese primer día yo creo que, o sea, lo pasé pues un poco... pues por inercia o sí, haciendo
sin ser muy consciente tampoco, solo en el hacer, pero sin ser consciente de nada más, porque toda mi atención estaba en conseguir hacer las cosas y saber por dónde me movía, ver y demás, y luego soportar esa mascarilla, todo eso que era la primera vez, el calor, que es muy difícil trabajar con todas esas EPIs. Es necesario, pero es complicado también trabajar con ello. Entonces, ese primer día, pues yo creo que lo pasé así un poco en Orsay, sin, bueno, pues actuando un poco por, no sé la palabra, por impulso. Los demás, bueno, claro, al venir a casa, yo ahí sí que hacía, después de quitarme todo y la ducha y todo eso, que la ducha que te quitas hasta, o me quitaba, hasta la parte emocional también, después era sentarme, respirar y ver cómo me sentía, qué pensaba que podría haber hecho de otra manera. Esos 2 primeros días, desde luego, creo que no podía hacer más. Es decir, es así y es así, ya está. Lo bueno fue no paralizarme, quedarme quieta y decir, socorro, que me saquen de aquí. Y lo demás, pues ya fue diferente, pero antes de entrar también allí tenía mi serie de frases, lo que yo consideraba que necesitaba en ese momento y luego la respiración. Para mí es que la respiración me trae a esa quietud, a esa tranquilidad. Y luego había momentos en que también me separaba un poco y volvía a reconectar conmigo misma a través de la respiración. Para mí es lo que he utilizado, lo que más. Y bueno, luego también, sinceramente, pues soy una persona que me cuido mucho también a la hora de los complementos vitamínicos, de la alimentación y eso. Entonces, yo creo que en ese sentido también me sentía confiada y bueno, bien. Y lo demás, ya te digo, he dormido súper bien siempre, no he tenido ni sueños ni nada, ¿no? Estaba tan cansada al final que dormía bien y ya te digo, luego utilizaba pues eso, la meditación y las frases, o si consideraba que necesitaba algo, pues leía o lo que yo consideraba que necesitaba para esa situación. También he llorado, me he permitido llorar, porque ha habido momentos duros también, y allí mismo pues me tocó un señor también que estaba llorando porque él era consciente que se estaba muriendo y él lloraba y yo estuve llorando. No, creo que es una expresión necesaria y tan respetuosa como la alegría cuando es de alegría. Entonces, bueno, me he permitido llorar y cuando lo he sentido, pero ha sido en momentos puntuales. Luego, no sé, es como esto es lo que es lo que hay y voy a fluir con lo que hay, no hay otra manera. Cuanto más lo rechace, la situación se va a hacer más complicada para mí, entonces voy a fluir con esta situación y tirar para adelante. Ha habido momentos difíciles y también creo que he aprendido mucho sobre mí, sobre todo la aceptación, aceptar este momento, aceptar lo que siento, aceptar el miedo, que para mí es importante también. A veces es no querer mirar al miedo, pero mirarlo de frente y decir, venga, ya está, me he permitido y luego he seguido adelante. ¿En algún momento sentiste miedo a enfermarte tú, a contagiarte, o era más esto que explicabas, ¿no? De Sí. la novedad, de llegar a un lugar desconocido y... Sí, ese miedo también, miedo a contagiarme también, no tanto por mí, sino por mi familia. Creo que ese sentimiento tendría que trabajar si hubiera pasado con un sentimiento de culpabilidad por ser yo la que transmitía, ¿no? Eso sí he tenido que trabajar también bastante con ello. Y luego también porque tengo a mi madre que ya estaba sola, tiene 85 años, y ella estaba sola, entonces yo era la persona que, bueno, mis hermanos también, pero yo tenía más tiempo porque estaba recluida en casa. Entonces, en ese tiempo, yo hablaba con mi madre muchas veces al día para que ella estar en su casa, bueno, pero tiene espacio fuera para andar, pero sin relacionarse con nadie. Entonces, yo era la que le llamaba en unos momentos del día y luego no podía hacerlo. Y el comentarle a mi madre, pues sí le daba miedo también, pero bueno, luego hablando con ella lo entendió perfectamente y luego ya no, luego ya, pues lo que te digo, fluir. Si tiene que ser, será, y como si no, confío en que esta situación va a ser como tenga que ser. Y gracias a Dios, bueno, pues no ha sucedido. De los dos lados he salido bien, pero bueno, tenemos un camino todavía por delante que esto no está del todo. Pero bueno, mi actitud, no sé, creo que ha sido... Al principio sí, los primeros, para mí los primeros 2 días fueron así brutales y luego no.
no he tenido así ese miedo después a decir me voy a contagiar. Bueno, también llevas las medidas de seguridad, entonces, bueno, no, pero bueno, eso ahora todavía queda un camino por delante. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en casa, tú que vives con tu pareja, hijos? Tengo, no, sí, con mi marido, mi hijo y el perro. Claro, lo digo Sí, somos. porque al menos desde mí yo lo que vivía era como que parecía que vivía dos realidades, ¿no? Yo cuando estaba en el trabajo todo era como, ¡buah! Como si estuvieras dentro de una película, de esas películas que ves Sí, que se va a acabar, sí, pues era una sensación de que estaba viviendo algo así, y yo allí dentro vestida de astronauta. Y luego cuando llegaba, sí, claro, ellos estaban de no haber salido todo el día sí, y estaban discutiendo a lo mejor por una tontería, y yo decía, sí, 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 me costaba colocarme en el papel de casa, a mí. De hecho, siempre he pensado sí, sí, que la familia de un profesional sanitario eh, tiene también, hay un papelón y que tú tampoco puedes estar para la familia como lo estaría cualquier otra persona, porque tú tienes primero como una cosa con la sociedad, ¿no? Entonces tú primero sí, es como que si lo haces desde un lugar que sientes mucho, es como que primero estás para el mundo y luego, claro, que también tienes tu vida personal, pero como que tu vida sí, personal, pues eso, a veces llegas a tu casa y lo que tienes ganas es de estar solo para ir ubicando las cosas que has ido, bueno, sí, palpando, sintiendo. sí. Entonces, ¿cómo veías que ellos estaban ahí a tu lado? Cuando llegabas a casa, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo respondían ellos a tu llegada? Bueno, en realidad mi marido estaba trabajando también y mi hijo, aunque mi hijo es mayor, que tiene 26 años, mi marido está trabajando, luego él también estaba afuera. Mi hijo es el que ha estado más tiempo en casa y sí, a veces cuando él decía, pues eh, el volver a salir, ¿no? Y decía, estás como protegido. Aquí es una zona que cuando sales luego no sabes la diferencia que hay entre estar en casa es eso, ¿no? Ese espacio donde estás bien y salir afuera es donde salías y no se veía gente, eso, como una película surrealista. Y es como, pasa que es difícil de entender para una persona que cuando estás en casa y salir luego y ver, son dos realidades completamente distintas. Lo que pasa que, bueno, mi hijo también es mayor y no... Sí, el decirlo, tú eres consciente de lo que estás viviendo, de que eres un privilegiado. Incluso yo, tanto como estaba, también era una privilegiada. Yo considero que, por ejemplo, en zonas donde ha habido muchísimo más, en Madrid y por ahí, yo comparaba solo desde mi nivel, desde lo que yo estaba experimentando, a lo que había gente que estaba experimentando, porque era mogollón mucho más los médicos, las enfermeras. Creo que los admiro muchísimo, aunque mi trabajo es así, pero más en pequeñito, pero yo considero que los médicos y las enfermeras han hecho una labor, bueno, infinita a nivel humano, bueno, han pasado por encima de sus propias necesidades, el miedo y todo, y han estado para la sociedad, o sea, un valor, no sé ni ponerle la palabra. Muy importantísimo el trabajo de ellos. Para mí es amor. Es que Sí. cada vez lo voy reconociendo más, que en realidad Eso es la palabra, le has puesto tú, sí, sí, sí. es Sí, tiene razón. a la sociedad, en serio, es algo que, porque, o sea, en realidad las dos emociones básicas son miedo o amor. Entonces, ¿qué es lo que puede de alguna manera Sí, darte sí. la fuerza para que aunque sientas miedo sigas ahí? El amor que a ti te está moviendo para que sigas ahí El amor, sí, sí, sí. atendiendo a los demás, ¿no? Y desde Eh, Eso es. en ese momento tienes, Sí, porque sí, sí, sí. para mí el otro día entrevistaba a una auxiliar de una casa pediátrica y hablábamos de esto y claro, ella no era capaz de reconocerlo, pero es que me decía que ella no dormía nada y además le temblaban las piernas nada más entrar en la residencia, porque tenía mucho miedo, miedo a enfermarse, miedo a lo desconocido. Y ella decía, pero bueno, es que tengo que venir aquí. ¿Cuántas personas hay aquí que están que me necesitan Eso es. ahora mismo aquí? Entonces, ella se Sí, ponía una canción que hablaba de una guerrera,
me parece que era como algo indígena o algo así, se iban dando a trabajar con la canción en los oídos para entrar ahí con más firmeza, ¿no? Entonces es increíble. Eso es. Que al final, eso, todos tenemos algún recurso para, de alguna manera, enfrentarnos a ese miedo, atravesarlo y Sí, aquí estoy como un sí, que hace falta, ¿no? Esto me parece eso es, sí. que es algo que se tiene que ver, se tiene que transmitir, porque mucha gente no sabe que las personas que están ahí sienten estas cosas. O sea, a veces damos la imagen de ser fríos o de que no nos Sí. explicamos y no es verdad, no es verdad. No, para nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, de fríos nada, lo que pasa que, como tú dices, es el amor que te hace seguir adelante, el amor hacia esas personas o seres humanos que están viviendo una situación complicada y que tú estás ahí para, al igual que te gustaría que estarían contigo, que puede darse la vuelta en cualquier momento, estar en la misma situación. Sí. Y a ver, que me estaba viniendo una pregunta y ahora se me ha ido. Eh, ¿Qué sacas tú? O sea, ahora que han pasado unos días, aunque no has vuelto a la normalidad, ya has descrito un poco todo lo que has transitado, pero ¿qué notas de diferente en ti? De el antes de empezar esto, ahora. ¿Qué ves en ti? Yo tal vez lo que más, que me lo he preguntado muchas veces también, ¿no? Pero el descubrir esa, para mí dos palabras, la serenidad y la aceptación. Creo que, porque reconozco en mí todas esas emociones que he tenido al principio y según ha ido pasando el tiempo, eso, la serenidad que me da la aceptación de las situaciones y que creo que es muy, muy importante. Cuando acepto, eh, es como que caminas y ya está, no hay, está corporalmente lo siento, ¿no? Hay esa fluidez en la vida y de bien, además acepto porque considero que tengo lo que necesito, los recursos necesarios para sortear esta situación. Salir, caminar con ella y salir. Y eso y la serenidad es que para mí van las dos bastante o muy unidas. Generalmente Así que vale. las personas que trabajan acompañando la muerte o el duelo tienen una manera ya de sentirse y de relacionarse con las cosas en su interior diferente. Y hay también como más serenidad. Es algo que muchos de los sanitarios temen, ¿no? El estar en contacto con la muerte, pero cuando Sí, bueno, de hecho a mí me pasaba al principio que me daba pánico, rezaba, mira que yo no era de rezar, pero yo rezaba cuando me daban el cambio de turno para que no se me muriese a mí el paciente que estaba ya a puntito. sí, Y cuando sí, empezaban a morirse, porque es que, bueno, era porque estaba claro que tenía que cruzar eso. Entonces empecé a trabajar en una sí. medicina interna geriátrica y se me iban muriendo a menudo. Y me enseñaron mucho. O sea, hubo una señora que soñé con ella y a mí eso me llevó a entender que me estaba intentando decir algo que no comprendía, que nunca me había pasado, eso de soñar con un paciente. Y Ujú. bueno, entonces me atreví a exponerme, a hablar con la familia de si faltaba algo pendiente por hacer, alguien de quien despedirse. Bueno, faltaba alguien por despedirse. Le pusieron el teléfono en la oreja a la señora y la señora se murió después de estar 15 días sin suero, sin medicación y no se iba y no se iba y no se iba. Yo, claro, cuando de repente me abrí a vivir eso de otra manera, como que me quedé, bueno, cuando, Vanessa, no te oigo. vale, a ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora bien. Sí, sí, ahora sí. Nada, que Estabas comentando de esa señora que se 15 días sin... 15 días, o sea, estaba aislada porque tenía una bacteria, ahora no recuerdo qué bacteria era, y entonces todos los días la familia venía a despedirse de ella, se tenían que vestir, bueno, era una cosa, y iban como rotando los familiares, y claro, yo veía que la señora no se iba y que ya
biológicamente y fisiológicamente ya no tenía un sentido, su cuerpo ya no estaba... Y decía, ¿pero a qué se resistirá, no? O sea, yo me preguntaba... Tengo un caso muy cercano, una experiencia muy cercana a esa tuya que estás comentando, sí. Y entonces, bueno, pues como yo es que no había leído ni, bueno, creo que en la carrera había leído la Elizabeth Kubler-Ross, a esa médico Sí, psiquiatra que se dedicó sí, después. sí, sí. Eh, Hace muchos años me lo sé, sí. y entonces, claro, yo es que estaba como descolocada, decía, madre, es que me está afectando tanto esto que hasta sueño con la señora. Y mis propias compañeras me dijeron, mira, Vanessa, habla con la familia. Y yo, ¿pero qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Que he soñado con la señora? Tú dile lo que te nazca. Y me voy allí a pie de cama con la familia en el primer cambio postural y con la auxiliar de enfermería y empezamos a hacer preguntas, a ver qué faltaba, a ver qué ya había pendiente. Y claro, cuando de repente dice la nieta, falta el tío Antonio. Y le digo yo, ¿quién es el tío Antonio? Y me dice, pues el único hermano en vida que le quedaba a mi abuela, que vive en Madrid, que la vino a ver cuando todavía estaba consciente, y le digo, ¿y ahora dónde está? Pues en Madrid. Se fue de viaje y ahora ya está en Madrid. Y le digo, pues que si está en Madrid, no le va a dar tiempo ahora a este hombre a venirse y todo esto. Y pues lo único que se me ocurre es que lo llaméis por teléfono y que le expliquéis en qué momento está ahora ella y a ver qué pasa. Pues ¿qué pasó? Pues que le llamaron y se murió la señora. Entonces para mí ahí eso fue como, me quedé como totalmente alucinada, me tuve que ir a caminar como 2 horas al salir de trabajar por la noche porque tenía que colocar aquello que me había pasado, no lo entendía, nadie me había explicado eso como enfermera en la carrera. Entonces, Sí, me parece que entré, a partir de esa situación, entré en una manera muy diferente de acompañar la muerte y porque es como, te da paz, o sea, el estar ahí, ujú, porque ya todo pues, tiene un ritmo diferente, hay eso es, sí, cosas muy sutiles, hay sí, cosas que aunque no se nombren, están en el aire y las puedes sentir. mm, Entonces es como que sí, te haces como muy sensible a... Por eso me parece muy interesante, ¿no? Que alguien con este bagaje como tú, que lleve grupos de voluntariado para el duelo, de repente entre con toda esa sensibilidad y ese trabajo y lo pueda llevar a un momento de un caos, pero enorme, porque esto fue un caos. Esto fue que el sistema sanitario se ha resquebrajado. Entonces, que tú puedas sí, sí. tiene un valor muy grande, que tú puedas, es como que todo eso que ya llevabas ahí contigo, germinado, pulido, refinado, lo pudieses aportar a ese momento. Me parece muy valioso. Es que le has podido transmitir seguramente mucha paz a esas personas que se han ido a tu lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que los primeros días ya te digo que era complicadísimo, porque luego también la carga de trabajo es bestial, es que no puedes, no tienes mucho, pero bueno, son pequeños gestos, miradas y demás, y que como es que lo que transmite es la serenidad, ese tocar la mano, pues sí, pero al principio es complicado, ¿eh? No es lo mismo en una situación que en otra, no es lo mismo una persona Claro. que pasar mogollón, sí, es más complicado, Yo pero sí, indudablemente. Lo que pasa es que para mí eso también tiene que ver con la mente, ¿no? Que cuando tú ya estás acostumbrado a trabajar en un servicio, sabes un poco cómo está la cosa, la mente está como tranquila porque tiene la sensación de que lo controla todo y entonces tú ahí pues parece que sabes más o sabes más, por dónde ir, qué hacer aquí, qué hacer allá, pero verdaderamente la prueba de fuego para mí está cuando todo es un caos y tienes Eso es, esto, ¿no? Cómo la mente, cómo eso es. entrenas tu mente para que realmente todo lo que es ruido se quede en un segundo plano y tú vayas a lo que realmente importa. Y a mí a donde me llevó esto también era ver que hay una frase que a lo mejor ya la conoces de María Magdalena que dice que todo lo que toco me toca con amor. No, no la conocía, no. Pues habla de esto, ¿no? Que no es lo que tú haces, las palabras que tú dices, es que tú llegas Sí, allí sí, y solo el hecho de que tú estés respirando y sintiéndote ya estás siendo presente en esa situación. Y estás siendo un eso es, canal para ese... eso es. Ya está, es que a lo mejor no hace falta hacer más. Y ahí es donde... Eso es, no hace, eso es, no hace falta más. Sí.
es la presencia como tú estás en ese momento, sí, sí, es que somos energía y ya es lo que transmite, sí, es así, sí. No se necesita mucho más, no se necesita nada más, sí. Eso ya cambia hasta la energía que existe en la habitación, sí, Es sí, que, sí. te iba a decir, si tú has podido, Gracias porque también me he dado cuenta contigo, sí. te lo iba a decir porque Sí, de hecho yo me di cuenta de que empecé a observar, ¿no? Esto de que el observador incide sobre el observado. Pues como a mí me asignaron, en esta última etapa, me asignaron 2 residencias sí, en la empresa en la que yo estaba, después de pasar la fase como más crítica. ¿Me escuchas? sí. Resulta que Sí, ahora sí, te escucho a veces entrecortada, ¿eh? sí, es que hay como, me va lanzando un mensaje como de que la conexión a internet a ratos no va muy bien. Pero bueno, No, ¿qué estaba diciendo? Bueno, eso, que entonces me asignaron 2 residencias, una que tenía pocos casos y que trabajaban súper bien desde el primer momento, y otra sí, que ya antes de que pasara todo esto ya tenía como episodios de cosas como que decías, en medio de una ciudad que pase esto, increíble. O sea, para mí hablaba de vibración de ese lugar sí, y las personas sí. que estaban trabajando en él. Entonces, lo que ocurrió es que yo al principio, esta sensación que tú describías de los primeros días, cómo te sentías, yo entraba allí y era como si entrara en un agujero negro, como, como si casi hasta si me faltara el aire y además disfrazada, que era como todavía Sí, menos aire, ¿no? Y sí, llegó un punto que dije, mira, ¿sabes qué? Que yo voy a conectar con las personas de aquí. Me voy a olvidar de si la residencia, de cuántos casos tienen, me voy a olvidar de todo esto porque me está haciendo daño, me estoy ahogando más. Y sí. en 3 semanas, 4, que debí de estar yo llevando esa residencia con una doctora, pues había 20 y tantos casos cuando yo entré y quedaron sin ningún caso. Entonces, Ujú. lo digo porque es eso, según dónde te estás enfocando, cómo se va, Cierto, cómo se va transformando todo al alrededor, ¿no? Y sí, cierto. eso no lo sabemos. Eso nosotros estamos como, no sé ni qué palabras ponerle a eso, pero es como, yo pienso que tiene que ver con la presencia, tiene que ver con el hecho de que tú estés allí delante, sintiendo todo eso y dejando de lado todo lo que la mente te está diciendo que está pasando. Eso es. ¿Sabes? Es como que eso tiene una capacidad que no la puedes controlar tú. Las cosas... No, no. Entonces, Es algo, dime. no, que es algo interno y es un estado diferente y te lleva, transmites a todo lo que, a todos los compañeros y al espacio en el que estás, sí, es como que algo va abriendo o cambiando esa atmósfera, sí, es cierto, sí, estoy de acuerdo contigo también, sí. O sea, que también observaste una diferencia de cuando entraste a cuando saliste de donde estabas tú trabajando, de tu área. En el último lugar donde estuve, sí, pero también es cierto que ahí hay una, bueno, la gente que trabajaba y sobre todo considero una médica que es muy, lo mismo, muy cercana, muy en estos niveles, ¿no? de toma de conciencia, la manera de trabajar, el acercamiento a la persona, el tenerla en cuenta, escuchar. Además, de hecho, cuando yo entré pensé que la situación iba en ese primer momento, pero no, fue de día en día, variando de día en día, cada vez a mejor, y de hecho salieron todos. De esa, eran unas 20 personas, sí. Y yo observé que la América tenía una manera de actuar diferente, muy cercana a las personas, muy de escuchar, muy de pasar tiempo, muy diferente. Y sí, salieron, ya te digo, todos. Además, si el ambiente es, como tú comentas, más cargado, o aunque es una situación complicada, pero vas viendo que aquello se va moviendo y va cambiando. Y fue así, sí, hasta que salieron todos. Sí, Es que como, fue muy bonito. es como si, no sé si has escuchado que había un psiquiatra que descubrió el Ho oponopono
Y entonces, sí. revisando las historias clínicas de sus pacientes, cogió y se puso a hacer Ho'oponopono a cada paciente. Y resulta que muchos de ellos se recuperaron. Porque claro, a la que tú dejas de mirar con ese filtro a esa persona y la ves más amplia, claro, es que eso se transforma, ¿no? De alguna forma. Eso es, sí, sí. De alguna forma estaba haciendo eso, aunque no haga el Ho'oponopono con las frases del Ho'oponopono. Está cogiendo, No, eso es. liberando a su mente de esa forma tan pequeña de ver y ampliándola. Eso es. O es ver, eso es ver con la enfermedad o ver la persona y los recursos que tiene para salir de esa situación. Yo creo que eso sí es muy importante, es una visión diferente. Entonces le da a la persona, eh, porque hablamos de algo interno que hace que la persona reaccione, conecte con eso que te transmite la otra persona y salga. Es como que empiece a brillar en ella y salga adelante, sí, estoy de acuerdo. También sí. Es muy bonito además observarlo así, ¿eh? Es precioso. Sí, 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 sí. Es poderoso, Mucho. porque ver que la persona que está ahí más hundida y que reciba sin palabras, que reciba esa fuerza o que descubra a través de otra persona la fuerza innata que tiene en sí, es muy poderosa. Es muy bonito, sí. Es Es que muy emocionante. tenemos un trabajo, yo lo voy a decir constantemente, tenemos un trabajo que es un regalo, tiene un montón de tesoros escondidos y te da la oportunidad de Sí, que si cruzas cosas que son difíciles aparentemente en un principio, eso es. te llegas es increíble porque descubres verdaderamente el poder que tiene todo esto y quién eres tú. Sí, eso es, sí, sí, sí. Sí, Entonces, eso es la verdad que es muy poderoso, sí. Y a mí me lo dio la vida. Yo no he sido siempre auxiliar de clínica. Yo con 55 años, yo di un cambio en mi vida con 55 años, dejé un trabajo fijo y demás y dije, y la vida me lo trajo porque yo no tenía ni idea de dedicarme a esto tampoco, ¿eh? ¿cómo te lo trajo Y yo la me vida? lo, pues porque un poco me vi condicionada a hacer auxiliar de clínica. Yo ya tengo que salir, dejé un trabajo porque, bueno, me aburría ya, quería algo más, aunque no sabía muy bien lo que. Y todo el mundo me decía, pero con esa edad que no vas a encontrar trabajo en ningún otro sitio. Dice, ¿quién dice que no? No, no sé. Bueno, pues total que coincidió que hice una formación pequeña que me, digamos que guiaron los del INEM para hacer y hasta hoy. Y yo decía, pues si nunca he hecho yo nada de geriatría, yo no sé si me va a gustar. Y fue entrar y sí, cada vez más y cada vez más. Además tengo más claro que me gusta trabajar en eso, en el último ciclo vital. Para mí es importante porque es como, es para mí y para la persona, ese acompañamiento a mí es que me da, a veces a la gente le resulta, me dice, pero ¿cómo te puede gustar? Pues no, a mí me da mucho miedo, compañeros de trabajo, ¿no? Que es lo que cuando alguien se está muriendo dice, ay, no, 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 quita, que no, no, pues yo en ese momento tengo esa serenidad para hablar con la persona, quieres que hablemos de algo, para estar ahí, a veces sin decir palabras tampoco, ¿no? Pero estar acompañando en ese proceso que desde mi formación entiendo que esa persona, no solo la persona, sino los diferentes niveles van entrando en acción y lo que va parándose y lo que va actuando. Entonces, para mí no hay miedo en ese momento. Bueno, pues esa sensación de serenidad, de quietud, de estar y ya está, que no hace falta ni muchas palabras ni nada. Y no sé, reconozco, pues eso, que me siento en ese momento tranquila, serena, pues es lo que tengo que hacer, lo que tengo que transmitir y lo que tengo que vivir, sin más. Sí, de hecho, a mí me estás diciendo esto y yo hace unos años me formé como doula para acompañar emocionalmente a las mujeres en el parto, en Sí, los últimos sí, meses de embarazo. Y recuerdo que, bueno, acompañé un parto en casa y cuando, bueno, mientras que estaba haciendo todo el acompañamiento con la matrona y todo esto, cuando acabó todo ese día, aparte del subidón de endorfinas que te da por estar respirando todo aquello, que es una pasada, me di cuenta, porque ya había pasado toda esta etapa de que tenía con la muerte y esto, me di cuenta de que era lo mismo. O sea, la sensación que tenía era que claro, la muerte y el nacimiento eran lo mismo.
Lo que pasa que como hay miedo a la muerte claro, y es desconocido, es como que eso es. lo consideramos como triste y un parto Sí, también es algo que cuando estás ahí, o sea, también es desconocido. Toda la fuerza, cuando realmente la sí, mujer está ahí, dándolo todo, sacando toda la fuerza, también es desconocido. Te estás eso, conectando a algo que vete a saber de dónde sacas toda esa fuerza para que venga ese niño. Y cómo el niño eso es, eso es. se va colocando para que salga, o sea, es como, también es una muerte, de alguna manera, no Eso es. se entrega. Es una muerte de la etapa de estar en el útero, aquello que conoce, en lo que se siente tranquilo y nacer, pues eso, es nacer a otro momento igual que la muerte. Es el miedo de ese proceso que bueno, no sabes dónde vas, pero vuelves. Bueno, mi forma de pensar y de sentir es así. Es lo mismo. Dejas y para mí una de las cosas que me choca mucho la atención es eh, la respiración. Cuando naces, inspiras y cuando mueres, dejas de Claro, expiras. Y pero ahí es lo mismo, es decir, son las dos eso caras de es, la misma moneda. eso es, eso es. Eso es. No sé, a mí me resulta muy impactante el ver. Y luego como la respiración, poco a poco, eh, es natural, es la vida, es la naturaleza y es la otra etapa de la vida. Y sí que creo que es muy importante el estar allí, las familias, es súper bonito cuando estás acompañando, es súper bonito, sí. Es complicado, igual es para gente complicado entender que pueda ser algo bonito cuando es pero no sé, para mí no es, el sentirse allí es como reconocer esa persona, el valor que ha tenido en tu vida, nada desaparece porque tú eres lo que eres en función también de lo que te ha transmitido, tanto genéticamente como a todos los niveles de la persona, ¿no? Entonces, para mí es un momento de honrar la vida de esa persona, desde el respeto, porque ya por lo persona que es, ya tiene un valor per se. Entonces, yo lo veo desde esa manera, ¿no? Desde el honrar la vida de esa persona que forma parte de la nuestra y que nada desaparece. Entonces, para mí es un momento sublime, pero visto así, aunque sea con el dolor, porque se va, Claro. pero desde el agradecimiento y el reconocimiento a la vida de esa persona. Creo que ese es el valor más importante. Además ahí nosotros también tenemos un papel que se ve que también ahora las doulas están formando para acompañar la muerte, pues que tenemos un papel dentro del mundo sanitario, las auxiliares, las enfermeras, como de conciliadoras, porque es como que estás atenta a ver cómo está el ambiente entre la familia y el paciente que se está yendo, eh, Sí, para ver, bueno, que todo esté como fluyendo, que no haya, eso es. porque, porque si alguien está enfadado porque se está muriendo su ser querido, ya está oponiendo una resistencia a Sí, que esa persona pues esté en paz y se pueda ir en paz. Pero es que ocurre lo eso mismo es. en el parto, porque yo me daba cuenta de que a mí la matrona me mandaba, en el caso de esta chica, me mandaba a la cocina a buscar, pues, a preparar canela con agua y no sé qué, o sea, sus cosas, ¿no?, que ella tenía. Y en la cocina estaban los padres de la chica, que además estaban divorciados y no se llevaban bien, y la chica no les dijo que iba a parir en casa y menos en casa del padre hasta el día anterior, que el padre quería que se fuera Nada, a parir a un hospital que estaba al lado del campo del Barça porque era del Barça y que su nieto tenía que nacer allí. Y yo decía, madre mía, qué percal, o sea, van a estar, os vamos a denunciar. Iba a la cocina a preparar la canela, porque os vamos a denunciar, porque mira cómo grita, si le pasa algo. Y yo decía, miren, es que si se mantienen así, en esta tesitura, no va a ir bien el parto. cierto. O se van de casa con sus nervios a otro lado, y ya sé que es su casa, pero si la quieren ayudar, acompañarla en esto que está pasando, Eso es. tienen que bajar las revoluciones y no nos amenacen, porque Eso son es. las personas que estamos atendiendo ahora mismo. Y Es que entonces en ese momento, todo empezó a ser de otra manera. Y con la muerte es lo mismo. claro, igual, igual. Es que el protagonista es la persona que está ahí y los que están alrededor tienen que estar, formar como un equipo para que esa persona
tanto a la hora de nacer como a la hora de morir, sea ella el protagonista y que todo sea más fácil. Pero claro, los miedos personales de cada uno están influyendo ahí. El miedo, el dolor, es de cada cual, pero forma parte también de ese proceso, pero es importante, sí, que todos estén en una situación de tranquilidad. Y se nota, cuando es de una manera o de otra, se nota, y lo que tú has comentado antes también, la persona que se está marchando también lo nota y hace que su forma de irse sea más tranquila o menos tranquila, sí, más en armonía o no. Y sí, yo creo que eso sí que es importante, el tomar conciencia de ello. La mayor parte de la gente sería muy conveniente, sí, que se diera cuenta de la importancia de esos últimos momentos, de cerrar los ciclos, de conseguir perdonar, que creo que todas las palabras que en esos momentos influye mucho es el perdón. El perdón, la aceptación. Creo que hay palabras que tienen un gran peso en todo ese proceso, sí. Palabras y que llevan a unas emociones y que llevan a una forma de actuar ahí, sí. Y mira, vamos a utilizar esto que, si te parece, esto que estamos nombrando ahora. Sí. Imagínate que este vídeo lo ve una persona que no pertenece al mundo sanitario y que es familiar de alguien que se ha muerto, que no ha podido despedirse. ¿Tú qué les dirías? Sí. ¿Qué les dirías a esas personas, a esas familias, a esos hijos, a esas parejas de personas que se han ido sin poderles decir adiós? ¿Tú qué les dirías? Mira, yo hace poco he oído voy a usar a una mujer también, porque yo he tenido mis dudas entre lo que yo sentía, mi propio sentimiento, pero a veces veía que chocaba un poco con la forma de pensar de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, no, la verdad es que he tenido mis dudas, ¿eh? Y entonces estuve escuchando a una mujer, una de Palma de Mallorca, y luego también a un médico de paliativos, y era eso, que la persona se está... Ay, que me estoy confundiendo ahora, me estoy nerviosa, Vanessa. Que no hace falta estar presente tampoco. Si lo importante es tú te sientas, conectas con tu respiración, conectas con esa parte tuya interna, y si le estás mandando pensamientos, tanto para la persona que está en el proceso de morir como para ti mismo, ya es solución. Yo he comprendido que, y a veces cuando te piensas, ¿no?, de todo este conflicto o toda esta situación tan problemática que ha habido, y ha tenido que morir mucha gente sola, y es lo que más dolor, lo que más se oye, joder, morir sola, pero es lo que igual teníamos que aprender también, ¿no? El que aunque estés solo, no estás solo. Hay unas limitaciones, pero si tú te centras, estás sentado y conectas con esa persona, a nivel de energía estás ahí. Y la despedida existe igual. Y yo creo que eso es un aprendizaje importante para mí, ¿eh? Ya tengo que al principio he tenido mis dudas, pero ahora creo que no hace falta tampoco estar... si estás bien, y si no también, porque lo puedes hacer de otra manera. Desde los rituales también, el poder hacer un ritual que se puede hacer de maneras muy bonitas. El caso es que la persona tiene que hacer, desde mi punto de vista, ¿no? De alguna manera tiene que hacerlo, pero es peor quedarse con esa sensación de no he podido, estaba solo, no sé qué. Lo oigo mucho ahora. Y yo digo, es que si te quedas con eso, te quedas con una sensación muy negativa, pero es que no es eso, porque no hace falta que la otra persona esté para que tú llegues a ella. Claro, lo que pasa es que a veces, yo lo voy a llevar a una experiencia cercana a mí, personal. Al ser de Galicia, ocurre que si se mueren personas, o sea, yo vengo de una familia que es muy unida y que se reúne muy a menudo porque mi abuela se quedó viuda muy pronto, entonces sus hermanos la ayudaron y siempre se ha creado cosas entre sus hermanos, mi abuela, los hijos, los nietos de todos, ¿sabes? Entonces, pues fácilmente en una comida 50 personas. Entonces, claro, estás en un lado, entierros en el otro, nacimientos en el otro. Y era como que ya no salías de ahí. O sea, ya toda tu vida podía estar girando solamente alrededor de eso. Entonces, al llegar aquí a Barcelona, ¿qué pasa? Que yo no puedo estar volando a Galicia constantemente.
Cuando no es por trabajo, es porque no tengo el dinero, porque sacar un billete de un día para otro a veces es una barbaridad de dinero. Entonces, me daba cuenta de que dentro de mí había un conflicto porque era como que yo quería demostrarle a mi familia que realmente me importaba esa persona que se estaba yendo y como que tenía que hacer un esfuerzo. Pero luego racionalmente decía, pero no, o sea, ¿por qué tengo yo que demostrarle a alguien, a la familia, y a esa persona que se ha marchado de esta manera? Si al final me voy a perjudicar a mí, si yo ahora no puedo gastar este dinero en un billete de avión. Entonces, lo que hacía era, pues, ponía una canción que me colocaba más en el corazón, en el cariño hacia esa persona, y pensaba en ella, y a veces escribía algo, o a veces mentalmente lo pensaba, y era eso, era ponerme en comunicación con el alma de esa persona, y ya está. Pensar que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Si es que además, cuando vas a un entierro, es toda una parafernalia. Cuando se me ha muerto a mi gente cercana, que vienen a darte el pésame, es que ya no ves a la cara de la gente. ¿Por qué tanta gente? Y tú estás tan metido en tu dolor y en tu cosa que no ves la cara de la gente. Entonces, toda esa demostración es más una parafernalia social que se ha montado que es realmente algo que sea imprescindible, que si lo puedes hacer, perfecto, pero que no te quedes con la sensación esa de que te ha faltado algo, porque se puede vivir desde otro lugar. De otra manera, sí, pero eso es un aprendizaje también, ¿eh? Porque para gente que es súper importante porque está enganchada a esa idea de cómo tiene que ser y ya está. Yo comparto contigo también, a mí me parece que lo de los funerales para mí no tiene mucho sentido tal como están, porque no hay esa... Para mí la persona protagonista es la que se va y tiene que ser en relación a esa persona, en honrar la vida de esa persona. Y no es así, porque es lo que dices, que hablas y hablas y hablas y la gente, la familia está ahí en su dolor, que no se entera mucho. Pero es pues, una creencia como otras muchas y hay gente que, yo por ejemplo, para mi madre es súper importante. Los rituales de la iglesia y eso es para ella súper importante. Pero estoy de acuerdo que no hace falta para nada estar presente, pero depende de cómo lo puedas experimentar tú, cómo seas capaz de experimentarlo tú. Para mí no tienes por qué estar presente, lo puedes, como tú has dicho, sentarte. Para mí tiene más válido así, sentarte, conectar con lo que estás sintiendo, conectar con lo que esa persona has aprendido, has vivido con esa persona, lo que ha significado para ti y honrar su vida y ya está. No es necesario más. Lo digo como posibilidad, es decir, como he hecho una pregunta de qué le dirías a esas personas, ¿no? Que nos han podido despedir de la forma habitual en nuestra cultura, pues Sí. esa posibilidad y que también, o sea, Eso es, sí. es que yo para mí, Sí, sí, sí. esta situación del coronavirus, más allá del miedo y de la impotencia que ha sentido muchas de las personas, es también ver cuántas cosas ha como tambaleado para ver posibilidades de novedades, cosas diferentes, maneras de estar, Sí, sí, sí. no sé, incluso más sencillo, conectar con lo sencillo. Y de, sí, sí. Y de hecho sí que lo va a cambiar, porque de hecho, por ejemplo, en celebraciones funerarias así lo han estado haciendo a través de Zoom, que yo no había oído nunca, y lo han hecho a través de Zoom y la familia encantada, pues porque igual había gente que estaba en familias o amigos que estaban en Estados Unidos y que no se hubieran podido, lo que tú has comentado, igual hacerlo. Y han hecho diferente, o sea que sí es cierto que ha generado también otras maneras de pensar y de actuar que eras igual incapaz de pensar hasta ahora, que podía hacerse de otra manera. Rompe un poco con lo establecido en ese sentido, sí. Y a través del Zoom, de estar conectadas pues 200 personas igual, porque ya no entran solo las familias directas, sino amigos que puedan tener en diferentes países. Sí, me pareció muy interesante y yo misma reconozco que no sé si hubiera sido, si lo hubiera pensado. Lo primero porque la tecnología es algo para mí un poco rara, no, y entonces no sé si hubiera pensado, creo que no. Pero cuando lo oí, además la persona que yo
igual que tú estás haciendo ahora conmigo, ¿no? Y que, pues es eso, que hay más maneras de las que conocemos y que también son tan válidas como que la conocemos. Ahí es importante para mí la capacidad de ver cosas diferentes, de aceptar, vivir experiencias de una manera diferente, no siempre lo mismo, que además son más enriquecedoras, porque te obligan a repensar las cosas y revivirlas de otra manera. Sí, está bien, está muy bien, sí. Esta situación, no nos tenemos que quedar solo con lo malo que nos ha aportado, aparte del miedo, que es cierto, y también nos ha enseñado el ver pues lo vulnerables que somos y a la vez que la vida sigue adelante. Yo tengo un compañero que en pocos días murió su madre y le nació una nieta, ¿no? Y digo, fíjate tú, es la vida, son ciclos, uno muere y viene alguien. Y dice, sí, la verdad es que ha sido una experiencia potente para él también. Sí. Claro, porque es un duelo por un lado y una alegría por el otro. Pero en pocos días de diferencia, sí, por eso. Entonces, bueno, nos tenemos que quedar con la experiencia vivida, con todas las situaciones vividas y con todo lo que nos ha aportado de apertura y, bueno, lo que seguiremos haciendo todavía. Iremos caminando poco a poco a ver cómo va siendo la situación. ¿Tendrías algún mensaje? Estoy como, a ver, llegando como a ver a qué conclusión llegamos entre todos, que, mira, un mensaje que darías a la sociedad, un mensaje que darías a los políticos y un mensaje que darías a nuestro colectivo. Oye, qué difícil me lo pones, así. Bueno, a ver, a los políticos, dime. no, que también puede ser cosas que recojas de lo que hemos dicho, ¿eh? No tienes por qué, o sea, como una síntesis, algo, como una guinda del pastel para dejar ahí de la conversación. A mí lo de los políticos lo que más me ha sorprendido, pero no para bien, es la cantidad de críticas que han tenido unos otros. En lugar de formar un equipo, porque considero que siempre de un equipo se pueden salir soluciones y pensar desde otra manera, creo que siguen anclados en el mismo lugar de siempre. Yo veo mejor que tú es un sinsentido, me parece. Bueno, reconozco que no ha sido fácil la situación, pero creo que también la complican porque, desde mi punto de vista, son personas muy poco equilibradas porque están a nivel emocional muy arrancadas ahí en querer ser el mejor, no sé. A nivel colectivo, yo creo que el compartir, el amor, ver a la otra persona como parte de ti, como somos todos parte de un todo y que formamos todos parte del mismo universo. Entonces, tú y yo somos iguales y tú y yo nos ayudamos, digo tú y yo en general, todo, ¿no? De humano a humano. Y bueno, para la sociedad, yo colectivo y sociedad creo que pondría más o menos lo mismo. Para el colectivo sanitario me has dicho, para los que somos auxiliares. Yo creo que es muy importante, desde mi punto de vista, que cada uno encuentre dentro de sí quién soy y qué puedo aportar. Yo creo que desde mi punto de vista, a partir de ahí podemos dar todo lo que vemos en el otro. No sé si me he explicado bien. Considero que todas las auxiliares y todos los que trabajamos en el mundo sanitario, ver a la persona en su totalidad es importante y para ello es ver a ella, dejar yo y verle a la otra persona. Sí. Cuando dices dejar yo, dejarme a mí, ¿a qué te refieres? Porque no es dejar, no, perdona, dime. Dime. No es ver a la otra persona, porque a veces estás con el pensamiento ahí haciendo ya una presuposición o una imagen. No, es parar la mente y ver quién tengo enfrente. El ser humano es algo tan grande que es verlo. Pero verlo no solo con los ojos de ver, sino verlo a todos los niveles. A eso me refiero. Lo demás, yo soy importante porque yo es lo que estoy
en ese momento es parar el pensamiento y estar presente. Yo soy, te escucho a ti, estoy para ti. Quizás sería como aprender a vaciarse de uno mismo, ¿no? Aprender a ver nuestra personalidad, a definirla, a saber realmente dónde está nuestra personalidad Eso es. y dónde no, y para poder ver a la otra persona como que tu personalidad se quede en un lugar un poco secundario, que la necesitamos para estar en este plano, pero para conectar de verdad con la persona que tienes delante, tienes que quitarte o aprender a ver que estas gafas no te sirven, esta barra Eso es. no te sirve, ¿no? Eso es, sí. Es eso, es quitar. Lo que pasa es que yo creo que cuando tú estás centrado, la personalidad desaparece. No desaparece, está aparcada ahí. Quien sale es quien tú eres en realidad, esa esencia del ser humano. Sí. Ese es el objetivo de Cuidando a los que cuidan. Eso es. La Eso intención es. que tiene el proyecto es acompañar a crear grupos para colocarnos hablando entre nosotros pues a este nivel, hablar de esto y ver qué es cuáles son nuestras barreras, los impedimentos, los obstáculos que tenemos en la cabeza que le damos tanta fuerza para realmente eso, llegar a un estado de presencia en nuestro trabajo delante de la situación que sea que tengamos que acompañar a la persona que tengamos delante. Sí, totalmente de acuerdo, Vanessa. No sé si me quieres decir algo más, si te has quedado con ganas de comentarme algo que no te haya podido yo preguntar. No, no, la verdad no, la verdad que creo que ha sido interesante. A veces mi mente ha venido porque no me cuesta eso, las tecnologías, está el Zoom, el salir me cuesta, pero bueno, es como todo, empezar a andar en ello y al final lo que se convierte en un hábito ya está, ¿no? Pero me imagino que la segunda vez, que como todo que haces algo, la segunda vez es más fácil o no más fácil, te sientes más cómoda, no sé. Y además, jugando un poco a lo que planteábamos antes, ¿no? De cuando decíamos de un familiar que no ha podido estar cerca de la persona que se iba. Yo al principio, el año pasado, cuando entrevistaba a la gente para el trabajo de investigación, decía, yo por un Skype no sé si voy a conectar bien con las personas, porque claro, es que no es lo mismo. Pues resulta que eso no era verdad, que a lo mejor No, no, no. iba y me sentaba al lado de alguien y la conexión que tenía con esa persona no era tan buena como otro día por un Skype. O sea que realmente cuando estás hablando desde un lugar que estás sintiendo es igual que sea como sea. Y Sí, esto también es como decías, ¿no? Esa familia que hizo como el ritual o el encuentro de los 200 para despedirse de alguien, pues estas plataformas también dan pie a que, bueno, pues eso, a que alguien como yo pueda acceder a personas de todas partes de España para ver, porque esto nos ha afectado a nivel mundial, imagínate. Entonces, sí, sí, lo que puedo intentar hacer yo es llegar a lo más que pueda de este país. sí. Iba a cerrar la puerta. Que ha empezado a tocar la guitarra no sé quién. Disculpa. Tranquila. ¿Ves? Pues nada, aquí estoy para lo que quieras. Comparte el vídeo con quien lo sientas. Ahora te lo enviaré cuando ya esté colgado. Y no sé, seguimos en contacto. Sí, pues sí, es verdad que si no, no te hubiera conocido tampoco, no hubiera podido hablar contigo y sí sentir, ¿no? Que compartimos cosas comunes. Y es cierto, eso es lo bueno que tiene, también yo lo he aprendido en este momento, es lo bueno que tienen las tecnologías también, que te permite sentirte más cerca y participar más. Sí es cierto también, ha sido un buen descubrimiento en este proceso también. Me alegro mucho también de haberte conocido y seguiremos en contacto. Seguro que esos grupos que tienes, yo pienso igual también hace mucha falta. O sea que adelante y encantada de haberte conocido. Igualmente, María Jesús, muchas gracias.
A ti, Vanessa, que tengas buen día. Un abrazo. Adiós.